Muy buen día a toda la queridísima audiencia de buscadores. Retomamos con la ayuda de Dios estas reflexiones bíblicas, sobre todo en este tiempo tan maravilloso de la historia, a pesar de lo que sucede, a pesar de tantas revueltas, no solamente en la naturaleza, sino en la geopolítica. Guerras, conflictos, estallidos. Quisiera dar un título para retomar estas reflexiones bíblicas, porque Dios no está en silencio. Dios, el Dios de la Biblia, habló el final desde el principio. Eso es maravilloso. Siempre he llamado como buscadores a aquellos que tienen esas inquietudes de inquirir sobre el futuro, para dónde va todo esto. Y el título para la retoma de estas reflexiones es Nada hay nuevo bajo el sol. Créame, mi hermano, amigo, creyente, buscador, inquieto, que Dios no nos dejó a la deriva. Entonces pareciera que todas estas revueltas y esta situación actual del mundo en este año 2023 llenaran de incertidumbre y de inquietud a la gente. Pero créame, yo he estudiado todos estos temas de un tiempo atrás y el propósito es darle a la gente una visión real, sí, real, de los sucesos actuales en la geopolítica mundial, en la economía, en el medio ambiente, en el devenir de esta historia, y una profunda seguridad en sus criterios. ¿Qué es la fe? No es un salto al vacío, no es un salto a la ignorancia. La fe bien definida es convicción y certeza. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero es certeza y es convicción. Vamos con la ayuda del Señor entonces a esta reflexión. No hay nada nuevo debajo del sol. El texto bíblico, mis queridos buscadores, es una narrativa. Y hay muchas narrativas, desde el punto de vista político, geopolítico, ateo, marxista, filosófico, teológico. Bueno. Por ejemplo, sobre el diluvio universal hay más de 250 narrativas. Y de todas las 250 hay narrativas chibchas y hay narrativas incas, aztecas, hinduistas, budistas, astrales, esotéricas. De todas esas 250 narrativas que hay sobre el diluvio, yo escogí creer la narración de Noé, el de la Biblia, capítulo 6. Entonces, 249 puedo haberlas conocido, pero yo decido creer en la narrativa del diluvio desde la perspectiva de Noé y su arca. Entonces, asimismo, hay muchas narrativas acerca de cada acontecimiento de la historia. Yo le voy a invitar a usted a un libro del Antiguo Testamento que tiene un título curioso, el libro de Números. Es el cuarto de los 5 primeros libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 20. Yo voy allí a estudiar con ustedes o a reflexionar que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que sucedió en Números 20 y en adelante es exactamente lo que sucederá, guardando las debidas proporciones, ese mismo patrón hasta el fin de la historia. Eso se llama
narrativa fractal. Y ese término quiero acuñarlo también. O sea que el título de hoy es No hay nada nuevo bajo el sol o narrativa fractal. ¿Qué es fractalidad? La fractalidad es un tipo de geometría que se inventó para explicar más acertadamente la naturaleza, el fenómeno de las nubes, porque la geometría euclidiana se quedó un poco corta. Por ejemplo, en la naturaleza no hay esferas perfectas. Entonces se inventó esa fractalidad, después ampliaremos el término, pero es más o menos fractal, quiere decir que la parte está en el todo y el todo está en la parte. Un ejemplo, la célula. La reunión de células forma un tejido y la reunión de tejidos forma un órgano y la reunión de los órganos forma el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que la célula está en el cuerpo y el cuerpo está en la célula. Eso es más o menos la idea de fractalidad, que la parte está en el todo. Por ejemplo, en una bolsa de semillas yo puedo cargar un bosque, porque en la semilla está el árbol. Entonces, si yo esparzo las semillas, con el tiempo voy a tener un bosque. Dicho de una manera más sencilla, la historia bíblica tiene unas escenas como esta del libro de Números, que si tú las extrapolas o las proyectas en el tiempo, van a darte la realidad de hoy. Esto que sucedió hace 4 o 5 mil años atrás, hoy se está viendo en una manera macro, como la semilla que es micro y el árbol es el macro de la semilla. Aquí hay unas historias comprimidas y pequeñas que con el tiempo muestran la realidad que vivimos. Con eso en mente, no hay nada nuevo bajo el sol, y la narrativa veraz de la Biblia en forma fractal, miremos. En el capítulo 20 de Números es donde Moisés es reprendido por Dios y no le permiten entrar en la tierra prometida por este error del capítulo 20. Dice así, verso 1: Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada María o Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. María, vamos a decir muy cortico, por asunto del tiempo, que era una mujer de una altura espiritual que bendecía al pueblo de Israel durante la travesía, porque Dios premiaba la vida de María y les daba agua a través de ella. Entonces, una vez muerta, faltó el agua. Entonces se juntaron contra Moisés y Aarón, y en el verso 3 habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Dios. ¿Por qué hiciste venir a toda la congregación de Dios a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higuera, ni de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces le reclamaron agua a Moisés. Entonces Moisés y Aarón se postraron delante de Dios, fueron al tabernáculo y le pidieron a Dios, y Dios les habló diciendo: Moisés, toma la vara, ¿sí?, y ve con tu hermano y háblale a la peña a vista del pueblo. Háblale a la peña y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Dios, como lo mandó, se fue con Aarón, la congregación estaba al frente de la peña, y habló así Moisés: oigan ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y las bestias.
Dios le dijo, háblale a la peña, y él la golpeó 2 veces. Eso hizo que Moisés fuera reprendido por Dios y no le permitió entrar a la tierra prometida. Imagínese usted. Dice el verso 12, entonces dijo Moisés y a Aarón, les dijo Dios, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les ha dado, en la tierra prometida. Y se llamaron allí aguas de la rencilla, porque Moisés y Aarón, en vez de hablarle a la peña, la golpearon. Muchas cosas se podrían decir, pero la historia que sucedió en Números 20 nos da una gran lección, una o dos. La primera gran lección es que la falta de obediencia a las instrucciones por parte de Moisés y Aarón, y en lugar de hablarle a la peña como les dijo el Señor, la golpearon, fue causa suficiente para castigarles y no dejarles entrar. Si nos vamos 39 años atrás, porque esto está sucediendo después de que el pueblo peregrinó por 40 años en el desierto, pero resulta que 39 años atrás no tenían agua, el pueblo reclamó a Moisés y en ese momento Dios le dijo a Moisés, golpee la peña, pero ahora le dijo, 39 años después, que le hablara a la peña. Y él la volvió a golpear con ira 2 veces. Primera gran lección: obediencia total al mandato de Dios, saber seguir instrucciones. Segunda enseñanza: el poder de la palabra. El poder de la palabra de Dios. Si Dios le dijo, háblale a la peña, debió hablarle a la peña. Tercera lección: al principio de la vida cristiana o de la vida de fe, 39 o 40 años atrás, Dios mostraba el poder y sacó agua golpeando la piedra. 39 años después, no hay necesidad de golpear la peña, sino de hablarle. ¿Por qué? Porque para entrar a la tierra prometida, a un nuevo estado de relación con Dios, ya no debes reclamar el poder y el milagro, sino creer en la palabra. A mí me preguntan, bueno, ¿por qué Moisés, siendo el más grande personaje del Antiguo Testamento para el pueblo hebreo, fue castigado y no pudo entrar en la tierra prometida? Buena pregunta. Respuesta: porque a ese nivel de entrar a esa tierra, la relación del hombre con Dios no está a través del poder y los milagros, sino a través de confiar en la palabra. Mucho se puede decir, la ley, el poder, no funciona en la nueva relación que Dios quiere con el hombre, que es a través de la palabra y la gracia. Dejémoslo allí. Aprendamos la lección que Moisés nos enseña. No pudo entrar porque confió en el poder y no en la palabra. Vamos adelante y miremos ahora uno de los pasajes de la Escritura que tiene mucho que enseñarnos, y es que cuando el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, los pueblos por donde tenía que pasar Israel lo enfrentaban e Israel los destruía, los derrotaba, triunfaba sobre ellos. Muchos de esos pueblos se rehusaron permitirle a Israel que pasara. Uno de ellos, el que quiero mirar en el capítulo 22, es el pueblo cuyo rey se llama Balac. Resulta que partieron los hijos de Israel, dice el verso 1 del capítulo 22, y acamparon en los campos de Moab,
junto al Jordán, frente a Jericó. La primera ciudad en la tierra prometida era Jericó. ¿Se acuerdan ustedes que la rodearon y cayeron los muros de Jericó? Allí estaban. Y entonces el 2, verso 2 del capítulo 22 dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel le había hecho a los otros pueblos. Verso 3, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y pensó Moab: ahora, dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y el rey Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab. Por tanto, pensó: ¿qué debo hacer yo, rey, frente a ese ejército triunfal de Israel? ¿Hacerle frente? Se ha destruido a todos los que le han hecho frente. Entonces, pensó en una estrategia que hasta el día de hoy funciona. ¿Qué aprendimos con Moisés? No es el poder, es confiar en la palabra. No es la ley, es la gracia de confiar en las promesas de Dios. Háblale a la roca, y la golpeó. Gran error. Esa lección la aprendió Balac. Lo voy a enfrentar, pero veo que Dios lucha por ese pueblo. Entonces, más bien, lo voy a combatir a otro nivel, a nivel espiritual. ¿Y qué hizo? Verso 5. Entonces envió Balac a traer al más grande de los profetas de la oscuridad, para que maldijera al pueblo de Israel. Le voy a hacer frente a ese pueblo, pero no con armas y milicia, sino con el poder de la influencia espiritual. Y mandó a traer a Balaán, hijo de Beor, y le dijo: ven y maldice al pueblo de Israel. Verso 6, ven ahora pues te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú, Balaam, bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Por cuestión de tiempo quiero decirle, aquí está Balaam, llamémoslo un brujo, con una influencia en las fuerzas espirituales de oscuridad, que estaba al nivel de Moisés. Mire, lo que tú bendigas será bendito, Balaam, y lo que tú maldigas será maldito. ¿Cómo es posible que una persona de las condiciones perversas de Balaam tenga tanto poder y Dios lo permita? Pues sí. Y eso ya me está indicando a mí en esta narrativa fractal que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre y ejércitos armados, sino con huestes espirituales de maldad en las esferas celestes. Hoy en día estamos viendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. ¿Eso a qué está obedeciendo? A que la lucha es espiritual, mis hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto que sucedió hace más de 3000 años es exactamente lo que está sucediendo hoy en este mundo. Posiblemente la gente piense que a la maldad hay que hacerle frente con las armas y con la lucha cuerpo a cuerpo. Nosotros tenemos un poder superior, y es la lucha espiritual, la oración. Fíjense ustedes, mis hermanos, que Moisés no pudo entrar porque confió en el poder golpeando la roca y no en la palabra, que tiene mayor poder. Pero Balac, el rey que le hacía frente al ejército que viene, creía más en la maldición del brujo Balaam para poderle hacer frente a Israel. Aquí yo quiero decirle que de una vez por todas nosotros entendamos que nuestra lucha en el mundo es una lucha espiritual. El Espíritu Santo
la oración, la vida de obediencia a Dios, el creer en su palabra y en sus promesas, es el triunfo asegurado. Pero ellos tienen toda la influencia, la economía, el ejército, el poder, la ley, la manipulación, la amenaza, la presión. Pero nosotros tenemos la palabra, la espiritualidad, el testimonio, la santidad y la fuerza más grande que puede tener una persona, la oración. Para resumirles la historia, 3 veces trató de maldecir Balaán a Israel y no pudo. Y eso lo puede seguir leyendo usted en el capítulo 23. Lo llevó a un monte, porque para poderlo maldecir, Balaán tenía que mirar todo el campamento del pueblo de Israel. Y lo primero que dijo fue: este pueblo no será contado entre las naciones. Y efectivamente así ha sido hasta hoy. Israel no es contado entre las naciones. Está rodeado de países árabes que quieren destruirlo. Los egipcios los esclavizaron. Los babilonios destruyeron su templo. Los griegos los acosaron. Los romanos destruyeron su segundo templo. Los españoles en la Inquisición los expulsaron cuando llegaron los reyes Fernando e Isabel. Alemania los metió en los hornos. Siempre han sido odiados y perseguidos. No será contado entre las naciones, pero Dios es el Dios de ellos. Y no podrán maldecir lo que Dios ha bendecido. Se lo llevó a otro lado para que lo maldijera en segunda oportunidad. ¿Y sabe qué dijo Balaán? Usted lo puede leer, capítulo 23. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice y cumple. Y todos nosotros que hemos confiado en Jesús, ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Por nada estéis afanosos. A Dios os ha placido daros el reino. Venid a mí los cansados y cargados. Las promesas de Dios son sí y son amén. Él es bueno. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en el capítulo 24, Balac, queriendo destruirlos espiritualmente, le pidió a Balaam que lo maldijera por tercera vez. Y cuando él se paró sobre el monte y los miró, dijo: qué bellas son tus tiendas, oh Jacob, qué hermosas son tus habitaciones, oh Israel. ¿Sabe qué vio Balaam que no pudo maldecir a Israel? Lo mismo que pueden ver hoy, toda esta avalancha o tsunami de problemas que están cayendo en el mundo, y ven a la iglesia y a las familias, papá y mamá unidos en matrimonio, sus hijos alrededor de la mesa, con los valores y el respeto y el temor a Dios, con la lectura de la Biblia y la oración, que tiene que decir el más grande brujo al ver: oh, cuán bellas son tus casas y tus hogares, oh iglesia. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra una iglesia que está compuesta por familias fortalecidas. De allí que el objetivo de la sociedad mundial hoy es acabar la unidad familiar, acabar con los hijos, acabar con la entidad matrimonial. Y no pudo. ¿Y sabe qué salió diciendo en la tercera ocasión el brujo Balaam? Porque tú, Señor, bendecirás a los que bendigan la iglesia y maldecirás a los que se opongan o maldigan la iglesia o a Israel. Y bueno, ahí está la segunda lección, pero viene la conclusión. Balac mandó a llamar a Balaam para que maldijera y llevara la pelea con Israel a una esfera espiritual, y no pudo, porque Israel sigue confiando en la palabra y en las promesas de Dios, que todas son sí y todas son amén. Entonces le dio Balá
Balán el último consejo a Balac. Le dijo en el capítulo 25, prostituye y métele lujuria al pueblo de Israel. Yo no lo pude maldecir, pero tú lo puedes corromper. Mis queridos buscadores, la estrategia final de Balaán fue sodomizar la sociedad. ¿No lo estamos viendo hoy día? Banderas multicolores, desfiles del orgullo, pederastia, droga, acabar la juventud, influir en la educación, manipular los medios de comunicación y las redes, sodomizar las grandes empresas de Hollywood, productoras de películas infantiles. Eso pasó en el capítulo 25. Que quiero decir solo 3 detalles, porque quiero respetar el horario. Primer detalle, moraba Israel en Sitín, capítulo 25, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. El consejo que Balán le dio cuando no lo pudo maldecir, porque Dios cumple su palabra, Él es hombre, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Corrompele los valores y la moral. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que pasó. Y hubo una mortandad tan grande en el versículo 9 de ese capítulo que dice que murieron por esa mortandad 24,000, hasta que alguien hizo un acto y paró la mortandad. Pero la conclusión es mucho más preciosa en esto que yo he llamado la narrativa fractal de la Biblia. Siempre habrá una oposición política, Balac, el rey de Moab, y siempre habrá una degradación espiritual, Balaán. ¿Y eso cómo se traduce en el final de los tiempos? En Apocalipsis está la misma historia, con los mismos principios y con otros personajes protagonistas. Al final de los días, Balac será el anticristo, un líder político que está claramente explicado en Apocalipsis, que se opondrá contra el pueblo de Dios y hará una política, una economía y una religión que atacará los principios y los valores, como lo estamos viendo hoy. Estamos bajo la influencia de los antivalores, de los perseguidores de la Biblia, de los enemigos de Cristo, o sea, de los anticristos, de los Balac. Números 20 a 25 es exactamente igual al siglo 20 y 21. ¿Y cuál es Balaán? Balaán es el falso profeta que vendrá sobre el mundo. Y miren ustedes que esto tiene tanto de revelación para nuestra tranquilidad, que le quiero decir, Balac tiene como significado lamer la sangre de Israel. Eso es Balac, el líder político de ese tiempo y que está en este momento ya a punto de revelarse en esta historia final que estamos viviendo. Balac es lamer la sangre de Israel. Y Balaán es serpiente, que tiene como significado tragarse el pueblo, engañar el pueblo de Dios, Israel o la iglesia. Y termino agradeciéndoles sus comentarios, que deben hacerlos. No sé si los likes, no sé qué virtud tenga de ponerle un like, porque parece que en la medida que más aceptación tengan estas reflexiones, más difusión alcanzan. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Balac y Balaán. Balac
tiene un nombre que si usted los mete en una bolsa, las letras que forman la palabra Balac, y en esa misma bolsa echa las letras que forman la palabra Balaán, se forman dos nuevas palabras con esas mismas letras, que son Baalá, que es Babel, y Laamán, que es Amalek. ¡Qué belleza esto! En el Números 20, Balac y Balaán equivalen en el futuro, con la narrativa fractal, a Babilonia y Amalek, los dos grandes enemigos que volverán a aparecer al final de los tiempos en Apocalipsis. ¿Qué quiero decir yo con esta reflexión, mis queridos buscadores? Moisés aprendió la lección. La palabra es lo que conquistará el mundo. La palabra de Jesús, la palabra de Dios. Ya no es momento de los milagros, el golpe y el poder y la ley, sino de la palabra, la gracia y la confianza en sus promesas. En segundo lugar, Balac no podía hacerle frente en una guerra física, pero inteligentemente o astutamente pensó que sí lo podía destruir en el campo espiritual y llamó al brujo Balaán para que lo maldijera y no pudo en 3 ocasiones. Y al final le dio Balaán la estrategia de corromperlos moralmente. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, en el Nuevo Testamento, apareció Moisés a un lado y al otro lado Elías. Apareció Moisés representando el poder de la ley y apareció Elías representando el poder de la profecía. Y luego quedó Jesús solo y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, solamente a él oigan. La historia del Antiguo Testamento en Números es exactamente igual a la historia que vivimos hoy. Confíe en la palabra, aprenda de Moisés. Confíe en que la lucha es espiritual, la lección que tuvo Balac y Balaán. Confíe plenamente que el final de la historia es que la lucha nuestra no es de ejércitos de carne y sangre, sino es una lucha espiritual en las esferas celestes, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra los hijos y las hijas de Dios que confiamos en el poder de la palabra y tenemos la preciosa arma de la oración y del Espíritu Santo. La degeneración y la sodomización de la sociedad mundial de hoy es parte del engaño y la estrategia de los enemigos. Que Dios nos dé la gracia de seguir confiando plenamente en la narrativa bíblica, que es la narrativa verdadera. Hacemos bien en estar atentos a ella. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima reflexión. Bendiciones.